Esas fueron las palabras de mi hijo Héctor, mientras deslizaba una carpeta de cuero frente a mí en la mesa del comedor. Era el 8 de octubre de 2024, 3 días antes de mi cumpleaños número 70. Fuera, las viñas que había cultivado durante 23 años se extendían bajo el sol de octubre del Valle de Guadalupe, las hojas comenzando a tomar ese tono dorado que anuncia la cosecha. Adentro, en la casa que había construido con mis propias manos y el sudor de décadas, mi único hijo intentaba robarme todo. Me llamo Sofía Delgado Moreno. Tengo 69 años y durante más de 2 décadas he sido productora de vino en Baja California, México. Hoy les voy a contar cómo fingí la quiebra de mi viñedo para descubrir que mi hijo planeaba dejarme en la calle y cómo lo atrapé con sus propias palabras frente a un notario. Si alguna vez han dado todo por un hijo que solo esperaba su momento para traicionarlos, esta historia es para ustedes. Quédense hasta el final, porque lo que descubrí en ese despacho notarial cambió todo lo que creía saber sobre el amor de madre. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Dale like a este video si crees que el trabajo de toda una vida merece respeto. Suscríbete al canal porque aquí contamos historias reales de personas que eligieron defender su dignidad. Y déjame en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas? Ahora sí, déjame contarte cómo llegué aquí. Mi historia comienza en el año 2001, cuando enviudé a los 46 años. Mi esposo Roberto murió en un accidente de tránsito en la carretera Tijuana-Ensenada, dejándome sola con Héctor, que entonces tenía 19 años y estudiaba administración de empresas en Tijuana. Roberto había sido representante de ventas de una distribuidora de vinos, y aunque no dejó una fortuna, sí dejó 800,000 pesos de seguro de vida y nuestra casa en Ensenada, ya pagada. Héctor era nuestro único hijo. Habíamos intentado tener más hijos durante años, pero yo había tenido 3 abortos espontáneos. Cada pérdida fue devastadora. Después del tercer aborto, los médicos me dijeron que sería difícil llevar otro embarazo a término. Casi nos rendimos. Pero entonces, milagrosamente, quedé embarazada de Héctor. El embarazo fue difícil, con reposo absoluto los últimos 3 meses, pero finalmente nació, sano y perfecto. Cuando Héctor nació, sentí que Dios me había dado un milagro. Roberto lloró cuando lo cargó por primera vez. «Este es nuestro milagro», dijo. «Lo vamos a amar más que a nada en el mundo». Y lo hicimos, tal vez demasiado. Héctor fue un niño carismático, con facilidad para hacer amigos. En la escuela siempre fue popular, el niño que organizaba los juegos en el recreo, pero sus calificaciones eran irregulares. Los maestros siempre decían lo mismo: Héctor tiene mucho potencial, pero necesita aplicarse más. Roberto y yo nos preocupábamos, pero también justificábamos. Es creativo, no es académico. Va a encontrar su camino. Tal vez por eso mimábamos tanto a Héctor cuando estábamos juntos. Queríamos compensar el tiempo que no pasábamos con él. Le comprábamos lo que pedía. Lo disculpábamos cuando se metía en problemas en la escuela. Le resolvíamos sus conflictos. Ahora, mirando atrás, veo que estábamos criando a alguien que nunca aprendió a enfrentar consecuencias. Pero en ese momento, solo veíamos a nuestro hijo milagroso, el bebé que casi no tuvimos. Después de la muerte de Roberto, me aferré a Héctor como a un salvavidas. Él era todo lo que me quedaba de nuestro matrimonio. Las primeras semanas después del funeral, apenas podía funcionar. Héctor vino a quedarse conmigo esas primeras semanas. Me cocinaba, me obligaba a comer, me acompañaba en silencio. En esos momentos pensé, este es un buen hijo. Roberto estaría orgulloso. Pagué su universidad completa, sus libros, su apartamento en Tijuana, sus gastos. Trabajaba horas extras en la clínica para cubrir todo. Cuando se graduó en 2005, yo estaba tan orgullosa que organicé una fiesta para 50 personas en un salón de eventos en Ensenada. Gasté 22,000 pesos que apenas podía permitirme. Héctor llegó tarde a su propia fiesta, pero cuando llegó, me abrazó y dijo: «Gracias, mamá. Eres la mejor. Todo lo que soy es gracias a ti». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Ese mismo año, tomé la decisión que cambiaría mi vida.
Una amiga de la clínica me habló de una oportunidad de inversión en el Valle de Guadalupe. Don Armando Soto, un productor mayor, quería retirarse y vender su propiedad. 3 hectáreas de viñedos con una pequeña bodega, una casa modesta y equipo básico de producción. Pedía 1.200.000 pesos. Cuando visité el lugar un sábado de abril, sentí algo que no había sentido desde la muerte de Roberto: esperanza. Roberto había amado el vino. Había soñado algún día, cuando se retirara, tener un pequeño viñedo. Miré esas 3 hectáreas y sentí que era una forma de honrar su memoria, de hacer realidad el sueño que él no vivió para cumplir. Yo tenía 500.000 pesos ahorrados, 300.000 del seguro de vida de Roberto que había guardado sin tocar, y 200.000 de mis propios ahorros de 10 años trabajando en la clínica. El resto, 700.000 pesos, lo financié con un préstamo bancario a 15 años, con una tasa de interés del 11% anual. El pago mensual sería de 8.500 pesos. Era aterrador, pero sentí que era lo correcto. Héctor se opuso completamente. Tenía 23 años entonces y acababa de conseguir su primer trabajo como agente de bienes raíces en Tijuana. Cuando le conté sobre el viñedo, se puso furioso. «¿Estás loca, mamá?», gritó. «No sabes nada de vinos. Vas a perder todo el dinero de papá. ¿Y si fracasas? ¿Dónde vas a vivir? Esto es una estupidez». Traté de explicarle mi visión, el sueño de tu padre, el potencial del negocio. Pero él sacudió la cabeza. «El sueño de papá era una fantasía», dijo. «Vas a terminar sin nada y voy a tener que mantenerte. Piénsalo bien». Pero algo dentro de mí necesitaba hacer esto. Compré el viñedo en mayo de 2005. El día que firmé las escrituras, lloré. Eran lágrimas mezcladas de miedo y emoción, de pérdida y esperanza. Sentí que Roberto estaba conmigo, aprobando mi decisión. Los primeros años fueron brutales. Nadie me había advertido lo brutal que sería. Trabajaba 12, 14, a veces 16 horas al día. Seguía con mi empleo en la clínica de lunes a viernes, saliendo a las 6 de la mañana y regresando a las 7 de la noche. Los viernes después del trabajo, conducía 2 horas hasta el Valle de Guadalupe y pasaba todo el fin de semana trabajando en las viñas. Aprendía a podar, a regar, a identificar enfermedades de las plantas, a cosechar en el momento exacto. Dormía pocas horas, comía mal, perdí 8 kilos en el primer año. Contraté a don Esteban, un enólogo de 70 años que había trabajado con don Armando durante décadas. Era un hombre callado, de manos nudosas y piel curtida por el sol. Me enseñó todo: cuándo podar, cómo leer las hojas para saber si la planta necesitaba agua, cómo probar las uvas para determinar el momento perfecto de cosecha, los secretos de la fermentación, el arte de mezclar varietales. Le pagaba lo que podía, a veces 800 pesos a la semana, otras veces solo botellas de vino y comida casera. Él nunca se quejó, pero los primeros 3 años fueron pérdidas constantes. La primera cosecha en 2005 fue pequeña y de calidad mediocre. La segunda cosecha, en 2006, fue atacada por una plaga que arruinó el 30% de las uvas. La tercera cosecha, en 2007, coincidió con una sequía y tuve que invertir 30,000 pesos en un sistema de riego por goteo. Héctor nunca vino a visitarme al viñedo durante esos primeros 3 años. Llamaba ocasionalmente, siempre con la misma pregunta: ¿ya te diste cuenta de que fue un error? ¿Cuándo vas a vender ese lugar y volver a la realidad? Pero yo no me rendí. No podía. Había invertido todo, incluyendo el dinero de Roberto, incluyendo mis ahorros de una década. No rendirse no era heroísmo, era supervivencia. En 2007, Héctor se casó con Verónica. La había conocido en una discoteca de Tijuana 6 meses antes. Ella trabajaba como recepcionista en un spa de lujo en la zona Río. Era bonita, con cabello largo y rubio de salón, uñas siempre perfectas, ropa de marca. Cuando Héctor me la presentó, mi primera impresión fue: esta mujer es cara. La boda fue en octubre de 2007 en un hotel de 4 estrellas en Tijuana. 150 invitados, banquete completo, banda en vivo, barra libre. El costo total fue de 360,000 pesos.
Los padres de Verónica dijeron que solo podían poner 40,000 pesos porque tenían otros 3 hijos. Héctor me pidió que pagara la mitad del resto, 160,000 pesos. Mamá, dijo, es mi boda. Solo me voy a casar una vez. Por favor, es tu único hijo. 160,000 pesos. Era más de un año de pagos de mi préstamo bancario. Era dinero que necesitaba desesperadamente para invertir en el viñedo. Pero era la boda de mi hijo, mi único hijo, el milagro que casi no tuve. Dije que sí. Saqué un préstamo personal de 160,000 pesos a 3 años, con una tasa de interés del 18% anual. Durante los siguientes 3 años, pagué 5,700 pesos mensuales, además de los 8,500 del préstamo del viñedo. En total, 14,200 pesos al mes. Mi salario de la clínica era de 18,000 pesos mensuales. Me quedaban menos de 4,000 pesos para vivir y para invertir en el viñedo. Fueron 3 años de vivir con lo mínimo. Compraba la comida más barata en el supermercado. No me compraba ropa nueva. Arreglaba mis zapatos en lugar de comprar otros. Pero era la boda de mi hijo. Valía la pena, ¿no? Verónica nunca me cayó bien. Desde el principio vi en sus ojos esa forma de calcular, de evaluar qué podía sacar de cada situación. En la boda, me sentaron en la mesa número 12, lejos de la mesa principal. Verónica explicó que necesitaban poner a los padrinos cerca, pero la mesa 12 estaba junto a los baños. Durante el vals de madre e hijo, Héctor me abrazó y susurró: «Gracias por todo, mamá. Voy a ser tan feliz». Sonreí y tragué las lágrimas. Quería creerle. En 2008 nació mi nieta Elena. El parto fue complicado, cesárea de emergencia, y Verónica tuvo que quedarse en el hospital 5 días. Fui todos los días después de mi turno en la clínica. Llevaba comida casada para Héctor, pañales y ropa para el bebé, flores para Verónica. Cuando vi a Elena por primera vez, sentí que mi corazón se multiplicaba. Era perfecta, absolutamente perfecta. Pesó 2,900 kilos. Tenía los ojos oscuros de la familia Delgado. Cuando la cargué por primera vez, lloré. «Roberto», pensé, «ojalá pudieras ver a tu nieta». Desde ese momento, trabajé aún más duro. Ahora no solo construía un patrimonio para Héctor, sino también para Elena. Cada viña que plantaba, cada botella que producía, era para ella. Durante los siguientes años, invertí cada peso que ganaba en el viñedo. Entre 2005 y 2015, calculé que invertí aproximadamente 2,800,000 pesos adicionales. Sistemas de riego, barricas de roble francés, ampliación de bodega, tanques de acero inoxidable, plantaciones nuevas, sala de catas, equipo de embotellado, marketing, participación en festivales. Cada peso venía de algún lugar: ahorros, préstamos adicionales, venta anticipada de cosechas, trabajo extra. En 2010 dejé mi trabajo en la clínica para dedicarme completamente al viñedo. Fue la decisión más aterradora de mi vida. A los 55 años, dejé un salario fijo y seguro para depender completamente de un negocio que apenas generaba ganancias. Los primeros 2 años después de dejar la clínica fueron de supervivencia pura. Comía arroz y frijoles casi todos los días. Cortaba mi propio cabello. Pero poco a poco, muy poco a poco, el viñedo comenzó a funcionar. En 2013, mi vino ganó una mención honorífica en un concurso regional. En 2014, logré colocar mi vino en 3 restaurantes de Tijuana. En 2015, vendí toda mi cosecha antes de embotellarla. No era rico, pero finalmente no estaba perdiendo dinero. Héctor venía a visitarme 1 o 2 veces al año, siempre pidiendo algo. En 2011 necesitaba 50,000 pesos para el enganche de una camioneta. En 2013, 80,000 pesos porque su negocio estaba en problemas. En 2015, 120,000 para colegiaturas privadas de Elena. Yo siempre decía que sí. Era mi hijo. ¿Cómo podía negarle nada? Y él nunca, ni una sola vez, me devolvió un peso. Pero hubo momentos, pequeños momentos, que me quedaron grabados como cicatrices. 6 microtraiciones que debieron haberme abierto los ojos.
La primera fue en febrero de 2016. Héctor vino a visitarme al viñedo con Verónica y Elena. Era raro porque usualmente solo venía en Navidad o en mi cumpleaños. Llegó un sábado por la mañana diciendo: «Mamá, solo queríamos pasar tiempo contigo. Pasamos un día hermoso». Elena corrió entre las viñas. Don Esteban le dio una clase improvisada. Hicimos una comida campestre. Sentí felicidad pura. Por la noche, después de que Elena se durmió, Héctor sacó unos documentos. «Mamá», dijo, «tengo una oportunidad de negocio increíble. Un desarrollo de condominios en Rosarito. Necesito 200,000 pesos para entrar como socio. En 6 meses duplico la inversión. Te los devuelvo con intereses». Sentí que el aire se salía de mis pulmones. Entonces, eso era. No había venido a pasar tiempo conmigo. Había venido a pedir dinero. Pero miré a Héctor, mi hijo, mi único hijo, y recordé: es mi milagro. Le di el dinero. Vendí una partida de vino con 30% de descuento a cambio de pago inmediato en efectivo. 200,000 pesos en billetes de 500, en un sobre amarillo. 6 meses después, cuando le pregunté por el negocio, su voz en el teléfono sonaba tensa. «Mamá, hubo problemas. Los socios principales resultaron ser estafadores. Tomaron el dinero y desaparecieron. Perdí todo. Lo siento, mamá». Pasaron 5 años. Nunca vi un solo peso de regreso. Y cada vez que mencionaba el tema, Héctor se molestaba. «Ya te dije que fue una estafa, mamá. ¿Por qué me sigues torturando con eso?». La segunda microtraición fue en diciembre de 2018. Héctor llamó a principios de diciembre para decir que no vendría en Navidad. Dijo que habían decidido tomar vacaciones en Cancún, que Verónica siempre había soñado con conocer el Caribe. Me dolió, pero traté de entender. «Claro», dije. «La familia necesita tiempo juntos. Pásenla hermoso». Después de colgar, me quedé sentada en la cocina del viñedo mirando el calendario. Sería mi primera Navidad completamente sola. Roberto había muerto hacía 17 años. Héctor nunca había faltado a una Navidad. Incluso cuando estaba ocupado, siempre venía aunque fuera unas horas. Pero Cancún, una familia necesita vacaciones. Tenía sentido, ¿no? Me preparé para pasar la Navidad sola. Compré una cena pequeña para una persona. No puse árbol ese año. ¿Para qué? Don Esteban y su esposa me invitaron a cenar con ellos el 25 y acepté agradecida. Fue una cena hermosa, sencilla, llena de cariño genuino. Pero no era mi familia. El 26 de diciembre estaba en mi casa cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de una amiga de la clínica, Marta. «No me digas que Héctor se fue a Cancún sin ti». «Qué raro, porque está en Facebook en casa de sus suegros en Tijuana». La foto llegó un segundo después. Héctor, Verónica y Elena posando frente a un árbol de Navidad enorme, con docenas de regalos debajo. El texto decía: «Feliz Navidad desde la casa de los Méndez». Había 32 fotos más en el álbum. No estaban en Cancún. Estaban a 2 horas de mi casa, celebrando con la familia de Verónica. Me mintió. Me mintió para no tener que invitarme. Lo que me destrozó no fue que eligiera a la familia de Verónica. Lo que me destrozó fue la mentira innecesaria. Me trató como si fuera un problema que resolver con una mentira rápida. No le dije nada, no lo confronté. Guardé esa herida como tantas otras, enterrada profundo. La tercera microtraición fue en junio de 2019. Elena cumplía 11 años y me invitaron a la fiesta en Tijuana. Manejé 2 horas con un regalo que había elegido con cuidado, una cámara digital para niños. Costó 2,500 pesos que no tenía. La fiesta era en un salón de eventos de un hotel de 4 estrellas. Había al menos 80 niños, un DJ profesional, payasos, un mago, una mesa de dulces de 3 metros, un castillo inflable gigante. Calculé mentalmente. Esto costó al menos 80,000 pesos. Durante la fiesta, fui al baño. Cuando salía, escuché voces en el pasillo detrás de una columna. Reconocí la voz de Verónica hablando con alguien, tal vez su hermana. «¿De dónde sacaron el dinero para esta fiesta?», preguntó la otra voz. Pensé que Héctor estaba teniendo problemas con las ventas. Verónica se rió. «Ay, hermana, le pedimos a la mamá de Héctor. Le dijimos que Elena necesitaba brackets urgentes, 60,000 pesos. Nos dio el dinero en 2 días.
Héctor dice que es como un cajero automático que nunca se acaba. Cada vez que necesitamos algo, inventamos una emergencia y allí está ella con su chequera. Se rieron juntas. Yo estaba a 3 metros de distancia, detrás de la columna. Ninguna me vio. Me quedé congelada, con las manos temblando. Elena nunca necesitó brackets. Sus dientes eran perfectos. Me habían mentido. Me habían robado 60,000 pesos para una fiesta de cumpleaños. Y Verónica había dicho: es como un cajero automático que nunca se acaba. Regresé a la fiesta sonriendo. Abracé a Elena. Canté el feliz cumpleaños. Comí pastel. Manejé las 2 horas de regreso con las ventanas abiertas, dejando que el viento se llevara las lágrimas. La cuarta traición fue en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia. Llamé a Héctor para preguntarle cómo estaban. Él sonaba estresado, su voz tensa. «Mamá, la estamos pasando muy mal», dijo. Verónica perdió su trabajo en el spa. Yo no he vendido una sola propiedad en 2 meses. Nadie quiere ver casas en medio de una pandemia. No sé cómo vamos a pagar la renta este mes. No sé cómo vamos a comer. Mi corazón se estrujó. «¿Cuánto necesitas?», pregunté inmediatamente. Héctor suspiró. «Con 40,000 pesos podríamos sobrevivir 3 meses hasta que las cosas mejoren. Pero entiendo si no puedes, mamá». «Puedo», dije. «Te los transfiero mañana». Le transferí 50,000 pesos al día siguiente. Venían de mis ahorros de emergencia, mi red de protección si todo colapsaba. 2 semanas después estaba revisando Facebook. Vi una publicación nueva de Verónica. Era una foto de una parrilla enorme, de acero inoxidable, con 6 quemadores. Se veía cara, brillante, nueva. La descripción decía: «Por fin Héctor se decidió a comprar la parrilla de sus sueños. Costó 45,000 pesos, pero la va a usar 1000 años. 45,000 pesos. Una parrilla de lujo, mientras supuestamente no podían pagar la renta». Sentí una rabia tan intensa que tuve que cerrar el teléfono. Caminé al viñedo y trabajé hasta el agotamiento. No llamé, no reclamé, solo guardé silencio, y algo más dentro de mí se endureció. La quinta puñalada fue en octubre de 2021, mi cumpleaños número 67. Héctor llamó una semana antes, su voz alegre. «Mamá, voy a ir a verte el día de tu cumpleaños. Vamos a celebrar juntas. Te extraño». Mi corazón dio un salto. Hacía meses que no veía a mi hijo. Casi 1 año, de hecho. La última vez había sido en diciembre del año anterior. Una visita rápida de 2 horas donde pidió dinero prestado y se fue. Pero ahora sonaba diferente. Sonaba como el Héctor de años atrás. «Mamá, te extraño». Esas 3 palabras me llenaron de esperanza ridícula. Planifiqué todo con cuidado obsesivo. Fui al mercado y compré los ingredientes para su comida favorita desde que era niño. Chiles en nogada. Eran caros y complicados de hacer, pero valía la pena. Pasé 3 horas preparándolos con cuidado, recordando cómo Roberto y yo se los hacíamos cuando era pequeño y cómo sus ojos se iluminaban. Limpié mi casa hasta que brilló. Saqué brillo a los pisos de madera. Lavé las ventanas. Até las viñas cercanas para que se vieran perfectas. Puse la mesa con el mantel blanco bordado que Roberto y yo habíamos recibido como regalo de bodas, el que solo usábamos en ocasiones especiales. Compré vino especial, una botella de mi mejor cosecha que había estado guardando, pan recién horneado de la panadería en Ensenada, flores frescas para el centro de mesa, girasoles, las favoritas de Héctor cuando era niño. Esperé todo el día. Preparé la comida para que estuviera lista a las 2 de la tarde. Las 2 llegaron y pasaron. Las 3, las 4, las 5. Llamé su teléfono 3 veces. No contestó. A las 9 de la noche, finalmente llamó. «Mamá, lo siento tanto. Elena tiene fiebre. ¿No podemos ir? Verónica está preocupada. Tenemos que quedarnos en casa. Te compensaré, lo prometo». Su voz sonaba normal, sin ninguna preocupación real. «Claro, hijo», dije. «Cuida a Elena. Espero que se mejore pronto». Colgué el teléfono. Miré la mesa perfectamente puesta, los chiles en nogada que nadie comería, las velas que nadie vería. Lloré esa noche, pero eran lágrimas diferentes, más frías, más duras. Al día siguiente,
Mi teléfono sonó. Era Elena. Abuela, susurró, y su voz sonaba rota. Tengo que decirte algo. No estoy enferma. Nunca estuve enferma. Papá decidió quedarse en casa porque había un partido de fútbol importante en la televisión. Me dijo que te dijera que tengo fiebre. Lo siento, abuela. Lo siento tanto. No es tu culpa, mi amor, le dije, aunque sentía que me estaban arrancando el corazón. No es tu culpa para nada. La sexta y última traición fue en febrero de 2022. Elena vino a visitarme sin que Héctor lo supiera. Tenía 14 años. Tomó un autobús sola desde Tijuana. Cuando abrí la puerta, estaba llorando. Abuela, dijo entre sollozos, tengo que contarte algo. Escuché a papá y mamá hablando anoche. Pensaban que yo estaba dormida. Papá le decía a mamá que tú eres pobre, que vives como campesina en ese viñedo mugroso, que le da vergüenza que sus amigos sepan que su mamá trabaja en el campo como jornalera. Mamá se rió y dijo, pero al menos tu mamá sirve para algo, siempre nos presta dinero cuando lo necesitamos. Elena me miró con sus ojos llenos de lágrimas. Abuela, eso no es cierto, ¿verdad? Tú no eres pobre. Tú construiste todo esto con tus propias manos. Eres la persona más fuerte que conozco. La abracé fuerte. No, mi amor, le dije, no soy pobre. Pero lo que importa no es eso. Lo que importa es que tu padre, a quien he dado absolutamente todo, me desprecia. Ese fue el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de mí. Durante 21 años había soportado mentiras, manipulaciones, humillaciones. Pero escuchar que mi hijo le decía a mi nieta que yo era pobre, que le daba vergüenza, mientras vivía del dinero que yo le daba, fue demasiado. Tomé una decisión. Iba a protegerme. En marzo de 2022, contraté a la licenciada Mónica Herrera, una abogada especializada en Derecho Patrimonial de Ensenada. Le conté todo. Le mostré evidencias, mensajes de texto, transferencias bancarias, testimonios. Ella escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, suspiró. Señora Delgado, dijo, lo que me está describiendo es un patrón sistemático de abuso financiero y emocional. Su hijo la ve como un recurso, no como una persona. Necesitamos proteger su patrimonio inmediatamente. Me recomendó crear un fideicomiso irrevocable para proteger mi patrimonio de cualquier reclamación futura. Pero crear un fideicomiso requería dinero, mucho dinero. La licenciada estimó que entre honorarios legales, registro y administración, necesitaría al menos 200,000 pesos. No los tenía. Trabajaré para ahorrarlos, le dije. Haga lo que tenga que hacer para preparar todo. Durante los siguientes 18 meses, trabajé más duro que nunca. Expandí mi producción, busqué nuevos mercados, participé en festivales internacionales de vino. En julio de 2023, después de presentar mi vino en un festival en Tokio, recibí una llamada que cambiaría todo. Era un representante de Sakura Imports, una distribuidora japonesa de vinos premium. Querían comprar mi producción exclusiva. El contrato era por 4 millones de pesos durante 4 años, 1 millón de pesos anuales. La primera mitad, 2 millones de pesos, se pagaría al firmar el contrato final en agosto de 2024. Cuando colgué el teléfono, lloré, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Finalmente, tenía el dinero para protegerme. El 15 de agosto de 2024, firmé 2 contratos. El primero fue con Sakura Imports, en un hotel de Tijuana. Recibí una transferencia bancaria de 2 millones de pesos. El segundo fue en el despacho de la licenciada Herrera esa misma tarde. Creamos el fideicomiso irrevocable Delgado Moreno. La propiedad completa del viñedo, incluyendo tierra, edificios, equipo, marca, cuentas bancarias, contratos comerciales y todos los activos asociados, fueron transferidos legalmente al fideicomiso. La institución fiduciaria era Patrimonios del Pacífico, una empresa establecida con décadas de experiencia. Yo seguía siendo la única beneficiaria vitalicia con control total de las operaciones del viñedo. Podía vivir en la propiedad, administrar el negocio, recibir todas las ganancias. Pero legalmente ya no era la dueña. El fideicomiso era el dueño. Y lo más importante, a mi muerte, el fideicomiso designaría automáticamente a Elena, mi nieta, como única beneficiaria.
Héctor quedaba explícita y permanentemente excluido. La licenciada Herrera registró el fideicomiso en el Registro Público de la Propiedad de Baja California ese mismo día. Ahora era oficial, legal, público. Cualquiera que buscara la propiedad en los registros vería que pertenecía al fideicomiso, no a mí. «Ahora», dijo la licenciada Herrera mientras firmábamos los últimos documentos, «su patrimonio está protegido. Legalmente, usted no puede transferir esta propiedad a nadie porque ya no la posee. Si alguien intentara engañarla para que firmara documentos de transferencia, esos documentos no tendrían ninguna validez legal. Sería exactamente como si yo intentara venderle la luna. No puedo vender lo que no poseo». «¿Y si mi hijo intentara algo?», pregunté. Entonces, dijo con una sonrisa fría, «tendríamos evidencia perfecta de intento de fraude. Y eso, señora Delgado, es un delito penal. Salí de ese despacho sintiendo algo que no había sentido en años: seguridad. Mi viñedo estaba protegido. Elena estaba protegida. Pero había algo más que necesitaba saber. Necesitaba saber la verdad completa sobre mi hijo. Necesitaba confirmar si realmente era capaz de intentar robarme, o si yo estaba siendo paranoica, si estaba destruyendo nuestra relación por miedos infundados. Entonces comenzó la segunda parte del plan, la trampa. En septiembre de 2024, llamé a Héctor. Mi voz temblaba genuinamente, no por actuación, sino por lo que estaba a punto de hacer. «Héctor», dije, «necesito hablar contigo. Estoy en problemas. Problemas serios». Su voz cambió inmediatamente. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?» «Es el viñedo», dije. «Está en crisis terrible. Debo cientos de miles de pesos al banco. Los vendedores de equipo están exigiendo pagos que no puedo hacer. Hay amenazas de demandas. Héctor, creo que voy a perder todo. Voy a perder el viñedo. Voy a perder la casa. No sé qué hacer». Mi voz se quebró al final, y no era completamente actuación. Parte de mí odiaba hacer esto. Odiaba mentirle a mi hijo, incluso para probar su traición. «Mamá, tranquila», dijo Héctor, y su voz sonaba reconfortante, preocupada. «Voy para allá este fin de semana. Vamos a resolver esto juntos. Soy tu hijo. No voy a dejar que pierdas todo lo que has trabajado. ¿De acuerdo? Confía en mí». Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Parte de mí quería creer que su preocupación era genuina, que realmente venía para ayudarme. Pero llamé a la licenciada Herrera y le conté. «Perfecto», dijo. «Ahora espere. Si realmente planea algo malicioso, va a volver pronto con una solución que convenientemente lo beneficia a él». Tenía razón. Durante las siguientes semanas, Héctor me llamó 3 veces, algo que no había hecho en años. Cada llamada era sobre el viñedo, las finanzas, mi situación. Preguntaba sobre los documentos de propiedad, sobre las escrituras exactas, sobre cuánto debía, a quién debía. Yo le daba información vaga, siempre sonando más desesperada, más confundida, más como la vieja vulnerable que él necesitaba que fuera. En octubre, un mes después de mi primera llamada, Héctor apareció de nuevo. Esta vez traía a un hombre en traje que presentó como su amigo Fernando Gutiérrez, asesor financiero especializado en reestructuración de deudas patrimoniales. Fernando era un hombre de unos 40 años, traje barato que intentaba verse caro, pelo engominado, sonrisa de vendedor. Traía un portafolio de cuero falso lleno de documentos. Nos sentamos en mi comedor. Fernando desplegó papeles sobre la mesa, gráficas y proyecciones que no tenían sentido. «Señora Delgado», dijo Fernando, inclinándose hacia adelante con cara seria, «la mejor manera de proteger su patrimonio en este momento es transferir temporalmente la propiedad a un familiar de confianza. De esa manera, cuando los acreedores vengan, cuando el banco intente ejecutar, no pueden tocar el viñedo porque legalmente ya no es suyo. Es una estrategia completamente legal que usamos todo el tiempo. Se llama escudo patrimonial familiar». «¿Transferir la propiedad?», pregunté, haciéndome la ingenua. Héctor interrumpió. «Solo temporalmente, mamá. A mi nombre. Solo por unos meses hasta que pase la tormenta. Luego te la devuelvo y todo vuelve a la normalidad».
es solo un truco legal para protegerte. Déjenme pensarlo, dije. Dame unos días para procesar esto. Vi frustración pasar por la cara de Héctor, pero luego sonrió. Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿sí? El banco no va a esperar eternamente. Durante las siguientes 2 semanas, Héctor me bombardeó con mensajes y llamadas. Mamá, el banco llamó preguntando por ti. Mamá, un acreedor amenaza con demanda. Mamá, Fernando dice que tenemos que actuar esta semana o será demasiado tarde. Mamá, confía en mí, soy tu hijo. Solo quiero protegerte. Y la que más me enfureció, mamá, ¿es que no confías en tu propio hijo? Finalmente, el 8 de octubre de 2024, 3 días antes de mi cumpleaños número 70, Héctor apareció sin avisar en el viñedo. Era media tarde. Traía la carpeta de cuero. Mamá, dijo, su voz urgente. Tenemos que hacer esto hoy. Ya no podemos esperar más. Tengo los documentos listos. Solo necesito que firmes aquí y el viñedo estará protegido. Entramos a mi casa. Se sentó en la mesa del comedor y abrió la carpeta. Sacó un documento grueso, tal vez 20 páginas, con sellos oficiales, números de registro, todo muy profesional. Lo leí o fingí leerlo. Era un documento de compraventa y transferencia de propiedad. En esencia, en el lenguaje legal escondido entre párrafos densos, decía: yo, Sofía Delgado Moreno, transfería libre, voluntaria y permanentemente la propiedad completa del viñedo a Héctor Delgado Ruiz, mi hijo, sin compensación monetaria, como donación absoluta e irrevocable. No había ninguna cláusula de temporalidad, no había ninguna mención de protección de acreedores, no había ninguna promesa de devolución. Si yo firmaba eso, Héctor sería el dueño legal de todo, y yo no tendría nada. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté. Héctor sonrió. Es el papeleo de protección patrimonial, mamá. Es complicado, con muchos términos legales, pero básicamente es eso. No te preocupes por los detalles técnicos. Solo necesito tu firma. Y entonces dijo las palabras que abrieron esta historia. Firma aquí, mamá. Es solo el papeleo del seguro del auto. No entenderías de todas formas. Nunca entendiste de negocios. El desprecio en su voz, la condescendencia, la crueldad casual. Como si yo fuera una vieja tonta que no merecía ni siquiera una mentira elaborada. Me quedé mirando a mi hijo. Este hombre de 42 años intentando robarme todo mientras me trataba como basura. Y en ese momento sentía algo cristalizarse dentro de mí. Ya no era dolor, era claridad absoluta y fría. Sonreí. Tienes razón, Héctor, dije. Nunca he entendido de negocios, por eso confío en ti. Tomé el bolígrafo y firmé. Firmé mi nombre claramente en cada línea. Había 6 lugares para firmar. Firmé todo, lentamente, cuidadosamente. Lo vi relajarse más con cada firma. Cuando terminé, cerró la carpeta rápidamente y la sostuvo contra su pecho. Gracias, mamá, dijo. Estás haciendo lo correcto. Voy a proteger el viñedo. No te preocupes por nada. Se llevó los documentos ese mismo día. Lo vi marcharse silbando, feliz. En cuanto desapareció, llamé a la licenciada Herrera. Lo hizo, dije. Trajo los documentos y los firmé todos. Transferencia total sin ninguna cláusula de temporalidad. La licenciada se rió. Perfecto. Esos documentos no valen nada. Usted no puede transferir una propiedad que ya no es suya. El fideicomiso es dueño del viñedo desde el 15 de agosto. Su firma es legalmente irrelevante. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Va a intentar registrar esos documentos. Cuando lo haga, va a descubrir que hay un problema. Y ahí es donde lo atrapamos. Al día siguiente, 9 de octubre, el día de mi cumpleaños número 70, Héctor me llamó muy temprano. «Mamá, feliz cumpleaños», dijo. «Tengo una sorpresa para ti. Quiero que vengas a Tijuana. Vamos a ir a un restaurante especial. Ah, y antes tenemos que hacer una parada rápida en un despacho notarial para formalizar esos papeles que firmaste ayer. Solo toma 10 minutos. Luego vamos directo al restaurante». Ahí estaba el plan completo. Llevarme al notario como si fuera un trámite menor, registrar la transferencia fraudulenta y luego celebrar mi cumpleaños mientras él se convertía secretamente en dueño de todo.
Claro, hijo, dije. Allí estaré. Conduje a Tijuana esa mañana con una calma extraña. Era un día hermoso para mi cumpleaños. Un día hermoso para descubrir finalmente la verdad completa sobre mi hijo. Recogí a Héctor en su casa a las 11. Verónica y Elena no estaban esperando. ¿Dónde están?, pregunté. Van a ir directo al restaurante, dijo sin mirarme. Primero vamos al notario, hacemos ese trámite rápido y luego nos encontramos con ellas. El despacho notarial estaba en una torre de oficinas en la zona Río. Subimos al 8º piso. Héctor estaba nervioso. Hablaba mucho, hacía chistes malos, se reía solo. El despacho era profesional, pisos de mármol, paredes blancas. La recepcionista nos indicó que pasáramos a la oficina del licenciado Rafael Campos. El notario era un hombre de unos 50 años, cabello gris, traje gris oscuro, cara seria. Su oficina tenía títulos enmarcados, estantes de códigos legales, un escritorio enorme de madera oscura. «Buenos días, señora Delgado», dijo. «Entiendo que está aquí para formalizar una transferencia de propiedad». «Así es», dijo Héctor antes de que yo pudiera responder. «Los documentos ya están firmados. Solo necesitamos registrarlos oficialmente». Entregó la carpeta. El licenciado Campos abrió la carpeta y comenzó a leer. Sus ojos recorrían las páginas metódicamente. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Frunció el ceño. Luego abrió su computadora y comenzó a teclear. Héctor y yo esperábamos en silencio. Héctor tamborileaba los dedos, su pierna rebotando nerviosamente. Pasaron 2 minutos más. El único sonido era el tecleo y el aire acondicionado zumbando. Miré por la ventana. Desde el 8º piso se veía toda la zona Río. Finalmente, el licenciado Campos levantó la vista. Su expresión era completamente neutral, profesional, pero había algo en sus ojos, una chispa de algo que podría haber sido satisfacción o tal vez simplemente el placer de hacer su trabajo correctamente. «Hay un problema», dijo con voz calmada. El mundo pareció detenerse. Vi cómo la pierna de Héctor dejaba de rebotar, cómo se tensaba en su silla, cómo sus manos se aferraban a los apoyabrazos. «¿Qué problema?», preguntó, y su voz intentaba sonar confiada pero salía un poco aguda. «Todo está en orden. Mi mamá firmó todos los documentos. Están ahí. Yo los vi firmar». El notario giró su pantalla para que pudiéramos ver. La luz azul de la computadora iluminaba nuestras caras. Mostró el sistema de registro público de la propiedad, líneas de texto negro sobre fondo blanco, información que parecía árida pero que significaba todo. «Según los registros oficiales del estado de Baja California», dijo el licenciado Campos, mirando directamente a Héctor, «la señora Delgado no es la propietaria legal de la propiedad descrita en estos documentos». «¿Qué?», gritó Héctor poniéndose de pie. «Por supuesto que es la propietaria. Ha sido dueña de ese viñedo durante 23 años». El notario levantó una mano. «Los registros son claros. Hasta el 14 de agosto de 2024, la señora Sofía Delgado Moreno era la propietaria. Pero el 15 de agosto, la propiedad fue transferida a una entidad legal llamada Fideicomiso Irrevocable Delgado Moreno, administrado por Patrimonios del Pacífico», señaló la pantalla. Ahí estaba toda la información oficial. «La señora Delgado ya no es la dueña legal», continuó. «El fideicomiso es el dueño. Por lo tanto, ella no puede transferir la propiedad a nadie. Estos documentos son legalmente inválidos». Vi cómo la cara de Héctor se ponía blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Su boca se abría y cerraba. «¿Qué fideicomiso?», balbuceó. «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo hiciste eso?». Fue entonces cuando la puerta se abrió. Entró la licenciada Mónica Herrera. Llevaba un traje sastre azul marino, tacones altos. Se veía imponente, profesional. «Buenos días», dijo. «Soy la licenciada Mónica Herrera, representante legal del Fideicomiso Irrevocable Delgado Moreno». Héctor se puso de pie de golpe. «¿Qué está pasando aquí? Mamá, explícame ahora». Finalmente hablé. Me quité la máscara. Mi voz salió clara, fría, firme. «Siéntate, Héctor». Se sentó, sus ojos fijos en mí. «Lo que está pasando», dije lentamente, «es que descubrí tu plan de robarme mi viñedo. Descubrí que tu amigo Fernando no es ningún asesor legítimo,
sino probablemente un estafador con quien planeaste quitarme mi patrimonio. Descubrí que los documentos que me hiciste firmar ayer no eran protección temporal, sino una transferencia permanente. Descubrí que planeabas dejarme sin nada. Mamá, No, eso no es... No me interrumpas. Durante 18 meses planifiqué esto. Contraté a la licenciada Herrera. Establecí el fideicomiso el 15 de agosto. Protegí mi patrimonio legalmente. Pero también necesitaba saber la verdad sobre ti. Necesitaba saber si realmente eras capaz de algo tan vil. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado. La puse sobre el escritorio. Aquí está la evidencia completa. Mensajes de texto donde le dijiste a Verónica que yo era como un cajero automático. Registros bancarios de los 200,000 pesos que me pediste en 2016 que nunca devolviste. La foto de la parrilla de 45,000 pesos que compraste en la pandemia con el dinero que te di supuestamente para la renta. Testimonios de 3 personas que escucharon conversaciones donde tú y Verónica hablaban de manipularme. Registros de los 60,000 pesos para brackets que Elena nunca necesitó. Y finalmente, estos documentos fraudulentos de ayer. Héctor miraba la carpeta como si fuera una bomba. No hay nada que explicar, dije. Los hechos son claros. Intentaste cometer fraude contra tu propia madre. Mentiste sobre mis finanzas, inventaste crisis, trajiste un cómplice, y todo mientras me tratabas con desprecio, diciéndome que no entendía de negocios. El licenciado Campos habló. Señor Delgado, lo que intentó hacer constituye fraude bajo el Código Penal de México. Intentó hacer que yo, como notario y fedatario, registrara una transferencia que usted sabía era fraudulenta. Esto es un delito grave. La licenciada Herrera abrió su portafolio y sacó un documento oficial. Tengo aquí una denuncia penal completa, lista para presentarse ante la Procuraduría de Justicia de Baja California. El cargo sería fraude patrimonial agravado por vínculo de parentesco, bajo el artículo 286 del Código Penal. La pena es de 5 a 10 años de prisión. Héctor se desmoronó, su cara colapsó, las lágrimas comenzaron a rodar, empezó a sollozar. Mamá, por favor, gimió, por favor, perdóname, soy tu hijo, piensa en Elena. Por favor, mamá, te lo ruego. Fue un error terrible, estaba desesperado, lo siento tanto. Ahí estaba, incluso atrapado con evidencia irrefutable, intentaba manipularme, jugando la carta del hijo, la carta de Elena. Elena, dije, ya sabe quién eres, Héctor. Lleva 2 años viniendo a visitarme en secreto. Pasamos fines de semana juntas, ¿y sabes qué me dijo? Me dijo, abuela, sé que mi papá no es buena persona, pero tú sí, no dejes que te lastime más, protégete. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Héctor, su voz apenas un susurro. Miré a mi hijo, este hombre de 42 años, llorando. Traté de encontrar en su cara al niño que había sido, pero ese niño se había ido. Voy a presentar la denuncia penal, dije. No puedo dejarlo pasar, Héctor. No solo me traicionaste a mí, traicionaste 23 años de sacrificio. Lo planeaste con premeditación, trajiste un cómplice, me manipulaste aprovechándote de mi amor, y lo hiciste mientras me tratabas con desprecio absoluto. Me puse de pie. La licenciada Herrera puso la denuncia sobre el escritorio. «Mamá, por favor», gritó Héctor. «Lo siento, te prometo que nunca...» «Un error», lo interrumpí. «Es olvidar un cumpleaños. Esto no fue un error. Esto fue una traición calculada, planificada durante meses. Y si yo no hubiera sido más inteligente, ahora estaría en la calle sin nada mientras tú disfrutabas de todo lo que construí. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Escuché a Héctor gritar mi nombre, pero no me detuve. Conduje de regreso al valle llorando todo el camino. 2 horas de lágrimas constantes. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Lo que siguió fueron 5 meses de procedimientos legales. Héctor contrató a un abogado que intentó argumentar malentendido, que Héctor genuinamente creía que me estaba ayudando, que Fernando lo había engañado también. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos fraudulentos, los testimonios, los mensajes, los registros bancarios.
El notario testificó que Héctor había intentado registrar documentos claramente fraudulentos, demostrando premeditación. El juicio fue en marzo de 2025. Duró 3 días. Tuve que testificar, contar mi historia frente a un juez. En un momento, durante un receso, Héctor intentó hablarme. Me acerqué y le dije en voz baja: «Ya no eres mi hijo. Moriste para mí el día que firmaste esos documentos fraudulentos». El 28 de marzo de 2025, el juez dictó sentencia. Culpable de fraude patrimonial, agravado por vínculo de parentesco. 10 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena durante los primeros 5 años. Cuando escuché la sentencia, no sentí triunfo. Sentí vacío absoluto. Ese hombre siendo llevado esposado era mi hijo, el bebé que había cargado, el niño que había criado sola después de la muerte de Roberto, por quien había sacrificado absolutamente todo. Salí del tribunal y fui directamente al Valle de Guadalupe. No podía estar en ningún otro lugar. Conduje las 2 horas en silencio absoluto, sin radio, sin música, solo el sonido del motor y el viento contra las ventanas. Cuando llegué al viñedo, eran las 4 de la tarde. El sol de marzo estaba bajo, dorado, perfecto. Estacioné el coche y caminé entre mis viñas. Las plantas comenzaban a despertar después del invierno. Brotes nuevos apareciendo en las ramas. Vida nueva. Siempre vida nueva después del frío. Toqué las hojas tiernas con dedos temblorosos. Estas viñas. Estas plantas que había cuidado durante 23 años. Cada una tenía una historia. Esta hilera la planté el primer año, cuando apenas sabía lo que hacía. Aquella otra la reemplacé después de la plaga del 2006. Ese rincón era donde Elena había corrido cuando tenía 3 años, riendo entre las plantas. Don Esteban apareció caminando entre las hileras con su paso lento y cansado. Tenía 88 años ahora. Había estado conmigo desde el principio. Había visto todo. «Doña Sofía», dijo simplemente, poniéndose a mi lado en silencio. Nos quedamos ahí parados, mirando las viñas bajo el sol de la tarde. No necesitábamos hablar. Pero finalmente, la pregunta salió de mi boca como si tuviera vida propia. Hice lo correcto, ¿verdad? Don Esteban no respondió inmediatamente. Se agachó lentamente y recogió un puñado de tierra. La dejó correr entre sus dedos viejos y nudosos. Luego me miró. «Hizo lo único que podía hacer», dijo con voz firme. «Protegió lo que construyó con sus propias manos. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a destruir eso. Su esposo estaría orgulloso de usted. Yo estoy orgulloso de usted». Una semana después del juicio, Elena vino a visitarme. Llegó en autobús desde Tijuana, con una mochila y los ojos rojos de llorar. La abracé en la puerta y lloramos juntas durante largo rato. «Abuela», dijo finalmente, «mamá está furiosa contigo. Dice que destruiste la familia, que eres una vieja cruel y vengativa. Pero yo sé la verdad. Sé todo lo que te hicieron. Y quiero que sepas que yo no soy como ellos». Pasamos el fin de semana juntas. Le mostré cómo funcionaba el viñedo. Le enseñé a podar, a leer las hojas, a probar las uvas. Elena tenía 16 años. Era completamente diferente. Hacía preguntas inteligentes, escuchaba con atención, se ensuciaba las manos sin quejarse. El domingo por la noche, antes de que regresara a Tijuana, nos sentamos en la pérgola que Roberto había construido décadas atrás. Bebimos jugo de uva fresco mientras el sol se ponía sobre las montañas. «Abuela», dijo Elena, «cuando termine la preparatoria, ¿puedo venir a vivir contigo? Quiero aprender el negocio del vino. Quiero seguir lo que construiste». Sentí que mi corazón se llenaba de algo que no había sentido en años. Esperanza pura. «Por supuesto», dije. «Este lugar es tuyo. Siempre lo ha sido. Hoy es abril de 2025. Han pasado 6 meses desde ese día en la oficina del notario. 2 meses desde la sentencia. Héctor está en el Centro de Readaptación Social de Ensenada cumpliendo su condena. No he ido a visitarlo. No planeo hacerlo. Elena va cada 2 semanas porque dice que a pesar de todo, es su padre y respeto su decisión. Me cuenta que él siempre pregunta por mí, que dice que lo siente, que me pide perdón. Pero Elena también me dice, «Abuela, no suena sincero. Suena como alguien que lamenta haber sido atrapado,
no alguien que realmente entiende lo que hizo. Verónica se divorció de Héctor un mes después de la sentencia. Se casó con otro hombre 3 meses después, alguien que conoció en una aplicación de citas. Elena se fue a vivir conmigo permanentemente en febrero. Verónica firmó los papeles de custodia temporal sin pelear, tal vez aliviada de no tener la responsabilidad. El viñedo está mejor que nunca. El contrato con los japoneses continúa, generando ingresos estables. Contraté a 2 trabajadores jóvenes que don Esteban está entrenando. Elena va a la preparatoria en Ensenada y los fines de semana trabaja conmigo en las viñas. Está considerando estudiar enología en la universidad. Hace 2 semanas, Elena y yo estábamos en la bodega etiquetando botellas de la nueva cosecha cuando ella preguntó: «Abuela, ¿te arrepientes de haber denunciado a papá? ¿A veces desearías haberlo perdonado?». Me detuve con una botella a medio etiquetar en las manos. Miré a mi nieta, 16 años, con los ojos oscuros de la familia Delgado, pero con algo diferente en su mirada. Honestidad, integridad, coraje para hacer preguntas difíciles. Pensé cuidadosamente antes de responder. Esta era una de esas conversaciones que la formarían, que ella recordaría toda su vida. «No me arrepiento», dije finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Y te voy a decir por qué. Perdonar no significa permitir que alguien te destruya. Perdonar no significa convertirte en cómplice de tu propia destrucción. Perdonar no significa dejar que el abuso continúe solo porque la persona que te lastima comparte tu sangre». Hice una pausa, buscando las palabras correctas. «Tu padre tuvo cientos de oportunidades de cambiar, de ser honesto, de tratarme con respeto básico. Cada vez que le di dinero y me mintió sobre para qué era. Cada vez que me manipuló con emergencias falsas. Cada Navidad que eligió mentirme en lugar de simplemente ser honesto. Cada cumpleaños olvidado. Cada promesa rota. Esas eran oportunidades de cambiar. Eligió la manipulación y el robo una y otra vez. Y finalmente eligió intentar robarme todo. Dejé la botella sobre la mesa. Lo que hice no fue venganza, Elena. Fue protección y justicia. Hay una diferencia enorme». Elena asintió lentamente. «Creo que entiendo», dijo. «Y creo que fue muy valiente». «Valiente», repetí la palabra. No sé si fue valentía. Tal vez fue solo supervivencia. O tal vez fue finalmente aprender que el amor no significa sacrificarte hasta desaparecer. Hubo un silencio largo mientras trabajábamos. Luego Elena dijo algo que nunca olvidaré. «Abuela, voy a hacer que todo esto valga la pena. Voy a aprender todo lo que me enseñes. Voy a cuidar este lugar como lo has cuidado tú. Y algún día, cuando tenga mis propios hijos, les voy a enseñar lo que realmente significa el amor familiar. Respeto, honestidad, trabajo duro y límites sanos. No las mentiras y manipulaciones que vi crecer». La abracé fuerte. Esta nieta que había salvado, que me había salvado a mí también de alguna manera. Así que aquí estoy hoy. 69 años, propietaria de un viñedo exitoso, abuela de una joven extraordinaria que representa todo lo que esperaba que su padre fuera. He perdido a mi único hijo, pero gané mi dignidad, mi seguridad y una relación genuina con mi nieta. ¿Valió la pena? Me hago esa pregunta algunas noches cuando no puedo dormir, cuando el silencio de esta casa se vuelve demasiado pesado, cuando miro las fotografías viejas de Héctor niño y trato de encontrar el momento exacto en que el niño dulce se convirtió en el hombre que intentó robarme. ¿Valió la pena denunciar a mi propio hijo? ¿Valió la pena destruir la ilusión de familia que había mantenido durante décadas? La respuesta es sí, 1000 veces sí. Y déjenme explicarles por qué con absoluta claridad, porque sé que algunos de ustedes que me escuchan están en situaciones similares y se están preguntando qué harían. Porque la alternativa era seguir siendo víctima de abuso emocional y financiero hasta quedarme sin nada. La alternativa era perder 23 años de trabajo, de sacrificio, de sangre y sudor, por un hijo que me despreciaba mientras tomaba mi dinero. La alternativa era terminar en la calle a los 70 años mientras Héctor vendía mi viñedo y se gastaba el dinero en quién sabe qué. Y la alternativa más importante de todas era enseñarle a Elena, a mi nieta hermosa, que está bien permitir que la gente te maltrate si comparten tu sangre.
Era mostrarle que el amor significa sacrificarse hasta desaparecer. Era convertirla en otra víctima de la próxima generación. Y no podía hacer eso. No podía condenarla a repetir mi historia. Hace unos días recibí una carta de Héctor desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Mamá, he tenido mucho tiempo para pensar aquí. Quiero que sepas que entiendo lo que hice. No solo el fraude, sino todo. Los años de mentiras, de aprovecharte, de tratarte como si fueras mi banco personal en lugar de mi madre. Verónica y yo te usamos terriblemente. Dejé que ella me convenciera de que merecíamos tu dinero más que tú. Permití que Elena creciera viendo esa dinámica enfermiza. Cuando salga de aquí, voy a ser diferente. Te lo prometo». Leí la carta 3 veces. Busqué sinceridad entre las líneas. Quise creerle. Esa parte de mí que siempre será su madre quería creer que finalmente había cambiado. Pero le mostré la carta a Elena. Ella la leyó y dijo: «Abuela, dice las palabras correctas. Pero papá siempre ha sabido decir las palabras correctas. El problema nunca fueron sus palabras, fueron sus acciones». Guardé la carta en un cajón sin responder. Tal vez algún día, cuando Héctor salga en 10 años, pueda demostrar con acciones reales que cambió. Hasta entonces, sus palabras no significan nada. Esta historia no tiene un final perfecto. No hay reconciliación emotiva. No hay redención completa. Solo hay una mujer de 69 años que finalmente aprendió a protegerse, que finalmente puso límites, que finalmente dijo: «No más». Y hay una viña en el Valle de Guadalupe que sigue produciendo vino año tras año, cuidada ahora por 2 generaciones de mujeres Delgado que saben lo que cuesta construir algo desde cero y lo que cuesta protegerlo. Entonces, si están escuchando esta historia y se reconocen en ella, si tienen un hijo, una hija, un familiar que los manipula y los usa mientras dicen que los aman, déjenme decirles esto: establecer límites no es crueldad. Protegerse no es egoísmo. Hacer que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones no es falta de amor. A veces, la cosa más amorosa que pueden hacer, tanto para ustedes como para la otra persona, es decir: no más. Pueden amarlo. Pero no tienen que permitir que los destruyan. Y si eso significa perder la relación, si eso significa ser llamados crueles o vengativos, si eso significa navidades solitarias y noches donde dudan de su decisión, recuerden esto: ustedes no destruyeron la relación. La otra persona lo hizo con años de mentiras y traiciones. Ustedes solo se negaron a seguir siendo cómplices de su propia destrucción. Eso no es crueldad. Eso es supervivencia. Eso es dignidad. Eso es amor propio. Y a veces, el amor propio es el tipo de amor más importante de todos. Ahora les pregunto, ¿alguna vez han tenido que elegir entre protegerse y mantener la paz familiar? ¿Han enfrentado traición de alguien que se suponía debía amarlos incondicionalmente? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Y recuerden, no están solos. Si mi historia les ayudó de alguna manera, si les dio fuerza o perspectiva, compártanla. Tal vez hay alguien más que necesita escuchar que está bien protegerse, incluso de la familia. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en el siguiente relato.